Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces damos una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por hacer la tarea. Y gracias por su fidelidad a la palabra de Dios y estar aquí para continuar con la lección número 4. Hoy el tema principal del día de hoy es la lección, el tercer mandamiento, y el enfoque es en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, no solo escucharla, sino aplicarla a nuestras vidas y con ese gozo compartir con los demás. Seguimos con las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio, y hoy nos toca la lección 4. Entonces vamos a empezar con una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Dándole la bienvenida a Carla y a Rosa María. Bienvenidas, hermanas. Gracias, pastor. Buen día. Que Dios lo bendiga. Igualmente a usted y su familia. Muy bien, entonces, como ya es de costumbre, vamos a tomar unos minutitos para recordar el video y decimos qué fue lo que más le gustó del video, alguna cosita que le llamó la atención en preparación para la lección número 4. ¿Alguna cosita, algún voluntario, una voluntaria? Muy bonita la enseñanza, pastor, muy bonita, ¿verdad? Porque, o sea, dice que muchas personas, ¿verdad? Discuten por este tema, que es que el día sábado es el día que hay que santificar, el día de reposo, que hay que consagrar ese día, otros dicen que es el domingo. Y entonces aquí, pues en la enseñanza nos aclara, ¿verdad? Nos aclara muy bien sobre el día de reposo. O sea, para mí, dice el apóstol Pablo, que no hagamos caso del día. O sea, que ya para el apóstol Pablo no es importante que sea el sábado, que sea el domingo, que sea el lunes, que sea cualquier día de la semana, porque para mí ya Cristo es mi reposo, Exacto. ¿verdad? En Él yo puedo descansar, en Él puedo descansar. ¿Ves? Y Él nos dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces, el Evangelio me da buenas noticias a mí, y ahora yo puedo descansar en el Señor y puedo decir que Él es mi verdadero reposo. Gracias, hermana querida. Muy bien dicho. Claro, 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 conciso y correcto. Muchas gracias, Marlene. Gracias por sus comentarios. Adelante, dear. Sí, pastor. Hablando lo de la hermana, lo que dice lo del día de reposo. Pues el día del reposo es el día del Señor, ¿no? Dice ¿Mm? que apartado todas las semanas para el descanso y la adoración en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ver en Génesis 2, 2:2, que dice
y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí podemos ver claramente que ese día lo santificó para él descansar de todo lo que había hecho. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí, ahorita vamos a profundizar un poquito más de eso. Excelente. También vamos a, como la introducción, ¿verdad? Lo que me llamó poderosamente la atención es la imperante necesidad que tiene el cuerpo humano de la comida y la bebida, ¿verdad? El pastor Luis nos mencionó algunas cosas concretas sobre, ¿verdad?, cuánto tiempo una persona puede vivir sin probar agua y también cuánto tiempo puede vivir sin tomar, no, sin comer. Entonces, y eso nos lleva a aplicar, usando esa analogía en nuestro cuerpo humano. Imagínense cuánto tiempo usted y yo, muchos cristianos, le hacemos que nuestra alma viva hambrienta y sedienta, ¿verdad? Entonces, el punto principal de hoy es, como ya mencionó Marlene, es lo espiritual. A veces pasamos, como bien lo hemos dicho, mucho tiempo, discusiones, perdemos la esencia misma de la Biblia, de las palabras de Dios, cuando pasamos tiempo el sábado, el domingo, y lo que Dios, el Señor, nos enseña en su palabra es el descanso espiritual que solamente encontramos en su palabra, que el descanso que Cristo nos dio. Ahí está. Mire, concreto, podemos vivir 7 días sin tomar agua y un mes sin comer. Bueno, creo que yo no aguantaría un mes sin comer. Bueno, gracias. Entonces vamos a las preguntas que hicimos en WhatsApp. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Se acuerda? ¿Un voluntario? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Acuerdo y reposo para santificarlo. Excelente, muy bien, gracias a Carlos. Muy bien, ¿qué significa eso? Debemos temer, amar a Dios sobre todas las cosas. Rosa María, hermana, adelante. Yo lo tengo como santificará las fiestas y agradecer el día del reposo. Excelente, muy bien, sí, es como aprendimos, ¿verdad? Sí, entonces acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Siguiente, aquí está. Siguiente pregunta. Ahorita vamos a pasar así nomás, pero ya cuando lleguemos a la clase como tal, vamos a profundizar el tercer mandamiento. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 4:4 y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Mateo 4:4. Para hacer el contexto, ¿verdad? Es cuando Jesús fue tentado por Satanás y Jesús le dijo al diablo, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Algún comentario sobre este pasaje bíblico? Excelente. Bueno, podemos decir que la comida, como ya dijimos, es importante para nosotros, para la sobrevivencia. Sin embargo, nuestra necesidad espiritual es más profunda, ya que solamente la palabra de Dios satisface nuestra necesidad espiritual, nuestra hambre espiritual, y como bien dijo Marlene, nos da paz espiritual y tranquilidad también. Muy bien. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiente pregunta. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? Y les voy a dar la cita también. Aquí está.
Muy bien. ¿Cómo santificamos? Leyendo la cita de Martín Lutero y el pasaje bíblico que acabamos de mencionar de Mateo 4:4. ¿Alguien puede leer la cita, por favor? Rosa, hermana, ¿nos puede ayudar? Rosa María. Sí, sí, pastor. Muchas Dice, gracias. debemos temer y amar a Dios de modo que no desperdiciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Ok, entonces, ¿cuál es el enfoque primordial del día de descanso? Pues que debemos de dedicar ese día a Dios. Bueno, eso es lo que Excelente, yo hermano. entiendo, ¿no? Sí, es todo la palabra de Dios. El enfoque primordial es escuchar la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos, hermanos y hermanas, que hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. A veces cuando vamos a la iglesia estamos oyendo, ¿verdad? Como ruidos, cualquier cosa, e inclusive lo que las otras personas están hablando de los demás, pero no nos enfocamos, no escuchamos literalmente la voz de Dios hablándonos a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, el tercer mandamiento se enfoca en la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que nosotros escuchamos, cómo la aplicamos a nuestra vida y después lo que hay en nuestros corazones lo compartimos con los demás. Edir, adelante, hermano. Pastor, yo diría que como, o sea, la pregunta que dice que cómo debemos santificar el día de reposo, yo le digo que pues ese es el día, pues ese es el día del Señor, ¿no? Y lo debemos usar como un día de adoración y reverencia hacia Él, ¿no? Porque el Señor nos ha dado muchas reglas con respecto al día del reposo. Él simplemente nos ha dejado, pues digo yo que algunas instrucciones, ¿no? Para guiarnos y ayudarnos a mantener ese día sagrado, ¿no? Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí, todos los días son del Señor, hermano querido, todos los días que el Señor ha creado para el deleite de sus hijos, ¿verdad? Cada día que cada vez que abrimos los ojos y contemplamos un nuevo día, quedamos admirados por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios? Ya hemos hablado un poquito sobre el propósito principal. Rosa María, adelante, hermana. Es prepararnos para el mensaje de un Salvador, pastor, y todo apunta a nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados y para que fuéramos nosotros salvos. Excelente, hermana querida. Ni siquiera vamos a decir algo más porque eso es lo que es, ¿verdad? Nos muestra un espejo, vemos nuestro pecado y nos prepara para el Evangelio, como bien dijo nuestra hermana, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es el Evangelio buenas noticias? ¿Por qué es el Evangelio buenas noticias? ¿Algún comentario? Porque nos muestra nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y es una buena noticia esa. Es una maravillosa noticia, hermana querida. Bien dicho, claro que sí. Es la noticia que realmente nos dio esperanza, nos rescató de la muerte y nos mostró a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rosa María. Pues yo también tenía esa contestación, pero sí le puedo leer o sea, la cita bíblica Sí, que por dice favor. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, hermana querida. Sí, excelente. Entonces, ese ha sido el propósito hasta ahorita de hablar de la ley. Primeramente, que no depende absolutamente de nosotros, ¿verdad? Puede ser que uno diga, yo me esfuerzo, yo me he excluido de todos los vicios, de todas las cosas del resto del mundo. Sin embargo, por mi sangre corre, ¿verdad? Por mi sangre corre el ADN de Adán y Eva. Entonces, peco contra mi Dios en pensamiento, palabra y obra. Aun cuando no estoy pensando, ya estoy pecando, ¿verdad? Entonces, esa es la ley y el Evangelio me muestra que Jesucristo ha sido mi sustituto, ha cumplido perfectamente la ley, 100%, 100%, ¿verdad? Y no nomás así que como porque era Dios con arte, ¿verdad? Como usando su poder para evadir muchas cosas. Todo lo contrario, sufrió el cruel castigo por nosotros, ¿verdad? Y el Evangelio también nos da una garantía de una vida eterna en el cielo, no por algo que hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esas buenas nuevas, ¿verdad? Es como cuando siempre digo, cuando mi esposa estaba embarazada y vamos a tener a nuestro primer bebé, yo creo que me pasé de hablador y andaba contando a todo el mundo, ¿verdad? Que voy a ser papá por primera vez. Una alegría, un gozo indescriptible, ¿verdad? Imagínese el gozo espiritual que el cristiano siente y vive en su corazón, el saber que Jesucristo lo ha liberado de las garras, de la cárcel, de la prisión, del pecado y le ha dado nueva vida, ¿verdad? Y ha abierto las puertas del cielo. Qué maravilloso. Muy bien, ¿algún comentario final en esta parte, en la primera, en la introducción, sobre el video, sobre lo que hablamos ahorita? Y si no, vamos a entrar en el cuerpo de la lección. El tercer mandamiento. Entonces, como ya mencioné anteriormente, el tercer mandamiento no es otra cosa que la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, como ya mencionaron ustedes, el tercer mandamiento es, como dijo Rosa María, santificar el día de reposo o acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, vamos a ver aquí. Deuteronomio 32:47, Moisés siempre guiaba a su pueblo con la palabra de Dios. Siempre era el portador, ¿verdad? Era el enlace entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces hay una declaración que dice aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la declaración? Ok, entonces aquí está, dice, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. ¿Qué significa eso para nosotros, verdad? No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. ¿Qué está tratando de decirnos Moisés con esta frase? Haciendo un contexto bíblico, ¿verdad? Un histórico, el pueblo rebelde de Israel, ellos siempre decían, sí, vamos a obedecer. Todo lo que el Señor ponga frente a nosotros, vamos a obedecer. Pero después parecía que esas palabras se las llevaba el viento y nada de lo que decían, nada de lo que prometían se cumplía, ¿cierto? Entonces, para nosotros también, como cristianos, como creyentes, es fácil decir algo, ¿verdad? Lo voy a hacer. Sin embargo, si nomás decimos y no lo hacemos, estamos, no estamos siendo fieles a lo que decimos a Dios, ¿verdad? Muy bien, dice, esta declaración es muy cierta y hoy estamos estudiando el tercer mandamiento, que no es otra cosa que muestra nuestra relación íntima, personal con la palabra de Dios. Muy bien, también vemos en las clases que hicimos hace algún tiempo atrás
digitales, ¿verdad? Autodidácticas, debo decir. Ahí hay unas clases que nos hablan de que uno puede ver la creación de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios nos muestra su amor al concedernos, ¿verdad? Todo lo que necesitamos diariamente. Cuando uno abre los ojos, mira el horizonte, ve la creación maravillosa y todo, ¿verdad? Y dice, realmente existe Dios, ¿verdad? También aprendemos que de nuestra conciencia, porque más que nadie nos conocemos nosotros mismos, que hemos hecho, que hemos roto la ley de Dios, que merecemos su castigo tanto ahora como para la eternidad, pero con esas dos conocimientos, ¿verdad? El conocimiento de lo que vemos y el conocimiento de lo que sentimos, no llegamos a ninguna parte si no es por la palabra de Dios, ¿verdad? Sin la Biblia no tenemos ninguna información acerca de nuestra salvación. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaríamos literalmente perdidos y no tendríamos esperanza eterna. Entonces, ¿qué piensan ustedes de estos comentarios y también su aplicación? ¿Verdad? ¿Está de acuerdo que la palabra de Dios es absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos en esta vida? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Adelante, hermano y hermana, sin temor. Aquí estamos para aprender juntos. Muy bien, entonces quizás haciendo un poco más, profundizando un poquito más, la palabra de Dios en nuestra vida es todo absolutamente lo que necesitamos. Quizás a veces pasa que no la leemos mucho, ¿verdad? Entonces, si no la leemos mucho, es como mencionaba el lunes en nuestra clase, tenemos la Biblia guardada en la casa, creyendo que sencillamente por tenerla o quizá de pronto tener un lugarcito especial en la alcoba de nuestra casa, en algún lugar, ¿verdad? Especial, pensamos que tiene poder, pero la palabra de Dios, como dijo el video, ¿verdad? De que era Ezequías, que mencionó, donde Dios le dijo al profeta que se comiera el pergamino, ¿verdad? Que literalmente comiera. Y si hablamos de digerir y luego compartir con otros la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor de una forma espiritual anhela que hagamos nosotros también. ¿Algún comentario en esta parte? Pastor, peticiones. Sí, hermano. En esa parte nos enseña bastante el Señor que nosotros sin conocimiento no podemos hablar de la palabra, ni referente a lo que se refiere, váyase la redundancia, a Dios, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces anteriormente, antes de conocer la palabra, antes de ponernos a leerla, antes de estudiarla con ustedes y con otros pastores, nosotros repetíamos lo que escuchábamos, pero no buscábamos para ver si era cierto y muchas veces caímos en el error, fue por eso. ¿Verdad? El Señor aquí, en su sabiduría, le está enseñando a este profeta que la única forma de conocer acerca de lo espiritual es leyendo su palabra, que Él es la guía, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, que nosotros leamos la palabra para estar instruidos y poder dar consejos a los demás en base a la luz de la palabra. Amén. Gracias, hermana querida. Bien dicho. Gracias, Mónica. Sí, y acuérdese usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, usaba la palabra de Dios. Siempre proclamaba la palabra de Dios.
usando las profecías sobre él mismo, ¿verdad? Lo que se había dicho de él, lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, absolutamente todo, todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra crecimiento espiritual acá en esta tierra y para nuestra salvación, lo encontramos en la palabra de Dios. Quiero ¿Algo? agregar algo ahora que usted Sí, dijo. adelante, Rosa. Tenemos Perdón, que Mónica. tener en cuenta de que como la palabra nos va enseñando, ¿cierto? Cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás también se sabe la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos atentos y apercibidos, que no todo el que viene a hablarnos de la palabra de Dios está en lo correcto. Entonces, por eso es bueno que nosotros tengamos nuestro propio libro de instrucciones de la vida y leamos nosotros mismos la palabra y confrontemos y vemos que sí es verdad lo que nos están predicando. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones de la predicación y creemos en lo que nos están predicando y no nos acercamos a verificar. Mira que el diablo le dijo la palabra al Señor, ¿verdad? Justificándolo para que él pecara, ¿cierto? Pero él dijo no, Sí. porque como conocedor de la palabra, él sabía que eso no era lo que significaba la palabra, sino que él la acomodaba al momento que estaba viviendo para tentar a nuestro Señor. Acomodaba la palabra como le convenía a él, pero como era Dios con el que estaba, pero nosotros sí nos pueden confundir fácilmente si no estamos preparados. Gracias, hermana querida. Muy bien dicho. Sí, sí, sí. Y de eso tenemos grandes exhortaciones en la palabra de Dios, ¿verdad? El pasaje bíblico, la historia linda que nos recuerda fue la gente de Berea, ¿verdad? Ellos estaban ahí y no era como ahora tenemos la Biblia en español, quizás que podemos subrayarla y todo, pero ellos abrieron el pergamino y ahí estaban diciendo palabra por palabra para ver si Pablo y Silas decían la verdad. Entonces, gracias, Mónica. Es un gozo, un recordatorio maravilloso para cada cristiano, ¿verdad? Como sin ofender a nadie, ya hemos dicho, ¿verdad? El cristiano no solamente llega a la iglesia a sentarse allí y calentar las bancas, todo lo contrario, como ustedes bien lo han mencionado, estar preparados, estar conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si como literalmente dice, si necesitamos pan, necesitamos comida todos los días, la palabra de Dios nos da el alimento espiritual y el agua de vida, ¿verdad? Gracias, hermanos, hermanas. ¿Algún otro comentario? Muy bien, ¿alguien puede leer esta frase que está aquí, por favor? Rosa, adelante, hermana. Dice, Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos sean salvos y a través de la palabra aprendamos acerca de esa salvación. Queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Queremos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Excelente, muchísimas gracias, Rosa María. ¿Qué opinan de esta frase? ¿Qué opinan pensando en el pasaje bíblico que nos tocó leer para esta clase también? Y quizás con una aplicación personal a nosotros. ¿Es fácil decir esto? ¿Es fácil que de nuestros labios salgan voluntariamente? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Edier, adelante. Pastor, pues, ya como agregando para ahí algo, no sé si estoy bien o mal, pero yo siempre digo, y creo que ya lo he dicho en algunas clases, no solamente venir a escuchar la clase y ya, o sea, como se olvidó, sí, dentro de 8 días, vi la clase y ya, con eso se quedó, hice la tarea el mismo día o no sé cuándo la hacen, pero entonces no quedarnos, sino seguir buscándolo. Mire, pastor, usted no me lo va a creer, pero cuando uno busca de Dios, o sea, cuando usted le entrega su vida realmente,
usted está ahí firme, o sea, como pegado al agrado, usted siente un gozo, usted nunca va a estar triste, porque usted siempre va a estar alimentado de la palabra de Dios, siempre va a estar lleno, o sea, usted va a estar gozoso, así le digan a usted por qué sigue buscando de Dios. Hay mucha gente, el diablo trabaja de muchas maneras, pero hermano, yo le invito a que verdaderamente confíe en Dios, que en Dios está todo, todo, maravillosamente en Dios podemos encontrar todo, como dice por ahí, no me acuerdo, pero dice que trae paz, gozo, beneficencia, mansedumbre, templanza, o sea, todo eso Dios lo hace con nosotros y qué maravilloso que nosotros le busquemos más y más. No solamente nos quedemos con esta clase, sino que verdaderamente salgamos y oremos, prediquemos el Evangelio, llevemos las buenas noticias a otras personas que lo necesitan, que seamos nosotros esos cristianos creyentes, pero de fe, porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, que seamos fieles a Él aquí en la tierra, porque nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas que usted le clame, que usted le pida, todas esas cosas vendrán por añadidura, lo dice su palabra. Entonces, pastor, muchas gracias de verdad por Gra- estas enseñanzas que nos hace gracias. hacer más. Gracias, Edier. Sí, excelente. Muchas gracias. Y al fin del día todo lo hacemos en eterna gratitud por lo que Jesucristo ya ha hecho absolutamente todo por nosotros, ¿verdad? Tenía la mano levantada Carla y también hay alguien más, creo que era Marlene que iba a comentar. Adelante, hermanas. Carla, ¿está conectada? Creo que se desconectó. Sí, pastor, Ahí está, gracias. siempre es una bendición poder ser cristiana, porque en el mundo hay varias religiones, muchos tipos de dioses que podemos seguir. Qué bendición que pensar en que de mente, de espíritu, apreciamos la palabra de Dios y que Dios nos ha revelado la verdad, porque muchas personas por tradición o porque todavía nadie les ha hablado sobre Dios, piensan cosas que no son correctas, como que la Biblia ha sido Gracias, Carla. escrita Bien por dicho. hombre, o que Dios es un Dios rencoroso, un Dios machista. Qué hermoso tener la oportunidad de decir, Señor, aquí está tu siervo. Es una gran bendición. Gracias, Carla. Muy, muy bien dicho. Sí, es, es un privilegio que a veces no valoramos tenerla en nuestro propio idioma, poderla leer al alcance de nuestras manos y encontrar, ¿verdad? Ahí cosas personales que nos ayudan a crecer como hijos de Dios. Marlene iba a decir algo. Adelante, hermana. ¿Alguien más que tenía la mano levantada y ya no tiene ahorita? Y si no, quería concluir esta parte. También vamos a recordar que el Señor en su palabra no nos promete que la vida del cristiano todo será color de rosas. Al contrario, los ataques del maligno son más feroces para un creyente que para una persona que no cree todavía. Los retos, el diablo, imagínense si al propio Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, lo tentó, lo quiso desviar del camino, ¿verdad? De la promesa que él vino a cumplir, de la tarea, de la obra que vino a hacer. Imagínese a usted y a mí, lo que el diablo quiere es que nos alejemos de Dios, como mencionó Carla, que lo veamos a Él como un Dios lejano, un Dios que está este, queriendo castigarnos y no que veamos el amor, la misericordia de Dios. Entonces, el cristiano se hace más fuerte en las dificultades, en las pruebas, en las angustias, en cosas que humanamente parecen terribles, ¿verdad? Pero aún allí, aún en esos momentos,
vemos la misericordia, la providencia, la protección de un Dios que siempre es fiel a sus hijos, siempre es fiel a sus promesas, siempre es fiel a su palabra, ¿verdad? Entonces el gozo de meditar su palabra, ¿verdad? Ese es lo lindo, ese es lo divino de la Biblia, que ahí lo encontramos a la gente como nosotros. En la Biblia no cubre, ¿verdad? Ahí encontramos Moisés, uno que piensa que Moisés, ¿verdad? Fue un hombre perfecto, no, todo lo contrario. Él tuvo un pasado de asesino, ¿verdad? Y así por el orden tantas otras cosas. Sin embargo, ellos están en la presencia de Dios no por sus acciones, sino por la obra redentora de su Señor y Salvador Jesucristo, por la fe firme que confiaron en las promesas de Dios. Muy bien, y aquí vamos un poquito más a la aplicación personal nuestra. ¿De qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? Parece como, al principio pensé que era como tela de araña, pero aquí vemos que es como cristales rotos, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Alguna manera que pueden mencionar ustedes que les haya sucedido alguna anécdota, algo personal? O de forma general, ¿verdad? De alguna que podemos mencionar algo aquí. Rosa María, adelante, hermana. Pues hay muchas formas, pastor, porque se supone que, bueno, no se supone, es que el día del reposo es para alabar y bendecir a Dios. Y a veces, porque andamos en el mundo, a veces no vamos ni al templo ni nos acordamos de Dios. Andamos haciendo otras cosas que no dice la Biblia que debemos de hacer. Porque Excelente. porque el día de reposo es para alabar a Dios. Ya ve que antiguamente, en el Antiguo Testamento, pues no hacían nada, nomás era alabar a Dios, ni hacían de comer, ni nada, y nosotros nos ponemos a hacer otras cosas, y de Dios a veces ni nos acordamos. Sí, y gracias, gracias, Rosa María. Bien, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero haciendo un paréntesis a su excelente comentario, le cuento que el domingo me tocó predicar en una iglesia aquí en Milwaukee y ellos tienen una bella costumbre que el fin del mes, ellos siempre celebran los cumpleaños de todas las personas en ese cumpleaños. Y me tocó comer unos deliciosos tamales. Entonces fue un día muy, muy rico para mí, muy lindo. Excelente. Bueno, ya volviendo a la materia, ¿verdad? Al curso. Sí, tiene toda la razón. Y a veces se ha vuelto una rutina más que llega el domingo. Tengo que ir a la iglesia, pero un gran porcentaje de los cristianos ya no va porque siente el gozo de ir, sino porque ya es parte de la rutina, parte del calendario, de la agenda que está allí, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que a veces el creyente en las iglesias está bostezando, está cansado, está como mirando cada detalle que tiene la iglesia, está mirando cada movimiento de los hermanos que están allí y todo eso, ¿verdad? Entonces ha cambiado mucho y eso es porque en primera instancia se nos ha olvidado la razón por la cual vamos a la iglesia, ¿verdad? Por la cual nos reunimos si nos reunimos en la casa, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Es un tiempo para literalmente comer, ¿verdad? Para saborear lo dulce que es la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Por saborear lo que Dios nos quiere decir y deleitarnos con el Evangelio. ¿Alguien que me ayude con la lectura de Hebreos 10:25, por favor? Amén. Gracias, Mónica. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora
que vemos que aquel día se acerca. Excelente, hermana querida. Muchas gracias. Hay un sí. Entonces, con la bendición de Dios, ustedes, ¿verdad? Nuestra oración es que ustedes puedan formar su grupito en el lugar donde ustedes viven, en su casa. Y van a tener el privilegio de reunirse con sus hermanos en la fe, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, ¿verdad? Y ahí vamos pues a aplicar lo que dice ahora. Para ir a la iglesia o para juntarnos a la palabra de Dios, alrededor de la palabra de Dios, siempre el ser humano usa excusas. Que hoy no puedo, que no me siento bien, que estoy cansado. Y todas esas son excusas para evadir dos cosas. La primera es un compromiso espiritual, ¿verdad? De estar ahí. La segunda es quizás por algo que me dijeron y no me gustó. Y como a veces no tenemos el valor para decirlo de frente, pues decimos, oh, no voy a ir porque no me siento bien y todo lo demás. Entonces aquí el Señor nos exhorta a reunirnos, a estudiar su palabra, a enfocarnos en el único autor de nuestra fe, ¿verdad? El único que es nuestro Señor, perfeccionador de nuestra fe, que es Jesucristo. También alguien usaba una ilustración, ¿verdad? Cuando si está alguien asando un poco de carne en carbón, ¿verdad? Y por curiosidad, ¿no es cierto? Los carbones están todos bien bonitos, si están juntos, pero el hombre, el asador, por curiosidad, separa dos carboncitos y los coloca a un lado. Esos dos carbones se van a apagar, ¿verdad? Porque no están recibiendo el calor, no están con nosotros, con el resto de los carbones. Y pasa lo mismo con el cristiano, ¿verdad? Sentimos el calor espiritual de unos a otros, nos animamos espiritualmente, somos seres sociables, ¿verdad? Que queremos escuchar, queremos saber cómo están los demás, y es por eso que el escritor a los hebreos nos exhorta a congregarnos con frecuencia, a congregarnos con reverencia y también con una disposición alegre a escuchar la palabra de Dios. Santiago 1:22 al 24. Si nos ayuda Rosa María, por favor. Sí, pastor. Gracias, Dice, hermana. pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues están engañando ustedes mismos. Excelente. Entonces aquí aplica exactamente lo que Mónica nos dijo anteriormente, ¿verdad? Ponerla en práctica, no solamente escucharla, y porque si no la ponemos en práctica, literalmente lo que sigue ahí, Santiago dice que es como si alguien se va y se mira en un espejo y se da cuenta que está sucio su rostro o que está algo, ¿verdad? Y dice, no pasa nada, voy a seguir como estoy, ¿verdad? Entonces, como sabiendo que está algo mal, no hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí nos exhorta otra vez, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. ¿Algún comentario en este pasaje bíblico? ¿Alguna experiencia de pronto con algo que hayan visto, hayan escuchado personalmente también? Adelante, Marlene. No le estamos escuchando bien, hermana. Si quiere quitarle el video para que... Ahí sí. Ahora sí, hermano. Porque hay cristianos, como dice allí
la palabra, ¿verdad? Son predicadores, son maestros, predican la palabra, pero su vida da mucho que desear. Entonces, sea posible que esa palabra tenga efecto cuando la vean. Gracias, Marlene. No la escuchamos muy bien. Me hubiera encantado escucharla bien, pero bueno, sí, y aquí aplica, quizá por lo que pude entender, ¿verdad? Aplica absolutamente a todos, ¿verdad? Los que están, han sido llamados por la gracia de Dios, diríamoslo así, a guiar a un pueblo, a las ovejas de Cristo. Es fácil decir a los demás que haz esto, ¿verdad? Haz esto, pero muchas de las veces para el que está diciendo es difícil aplicarlo. Entonces Jesús por eso criticaba mucho, ¿verdad? No criticaba, pero le decía la verdad a los fariseos, ¿verdad? Decía, ustedes quieren que los demás hagan y ustedes no son capaces de mover un dedo para hacerlo. Eso lo mismo pasa con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Queremos que otros vivan de una forma decente, que sirvan al Señor, que vayan todos los domingos a misa, ¿verdad? Sin embargo, de pronto el que está invitando, no está dando pruebas convincentes de su conexión con la palabra de Dios y de su vida espiritual bíblica, ¿verdad? Gracias Marlene por su comentario. Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? ¿Alguien voluntario? ¿O una voluntaria? Gracias, Rosa María. Que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Amén. Gracias, hermana. Entonces, este es el salmo que dice, ¿verdad? Bendito el varón que se deleita en la ley del Señor, perdón, y de día y noche medita en ella. ¿Qué significa esto? ¿Será que el pobre David no dormía absolutamente nada? ¿Qué significa esto? Bendito el varón que se deleita en la ley del Señor y de día y noche medita en ella. Y el pasaje que sigue, ¿verdad? Lo que sigue aquí hace una comparación, dice que es como un árbol que está plantado a orillas de un riachuelo, de agua, ¿verdad? Que sus hojas siempre van a estar verdes. Mónica, hermana, iba a decir un comentario. Sí, sí, algo. Cuando estuvimos en la pandemia, hubo una palabra, un versículo que me llamó mucho la atención y hasta me lo aprendí, ¿verdad? En el Salmo 119:92, que dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Imagínense esos momentos de angustia y de terror y de toda y enfermedad y todo lo que estábamos viviendo en esos 2 años de pandemia. Y si no hubiéramos tenido conocimiento de la palabra, si no nos hubiéramos deleitado en la palabra, si no tuviéramos esa esperanza, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que nos fortalece cada día más, ¿cómo hubiera sido nuestra vida? Está relacionado con este Salmo 1:2. Si no nos hubiéramos deleitado, si no hubiéramos probado al Señor, si no hubiéramos tenido ese alimento espiritual, imagínense. Entonces, por eso dice el Señor, esta es la ley del Señor, de día y de noche medita en ella. Meditábamos en ella en esos momentos de angustia, ya teníamos una esperanza de que el Señor estaba con nosotros y por eso el temor lo hicimos a un lado. Amén. Gracias, hermana querida. Sí, bien dicho, sí. Vamos a leer aquí un comentario que está. Jesús sí vino a revolucionar la forma como podemos comunicarnos con Dios. Hoy podemos hacerlo en todo momento. Gracias. Cuando despertamos, cuando comemos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Al dormir, cuando sea. Gracias, Carla. Hay un salmo que quizás ustedes han memorizado también. Es cortito, pero me encanta el salmo. Ya se me va a olvidar ahorita, creo. Salmo 8, versículo 4, ¿verdad? Siempre oramos con mis 2 niños cuando van a dormir, ¿verdad?
en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y desde que eran chiquiticos ellos, que eran bebés, hasta el día de hoy, duermen con esa misma promesa de que su Señor les va a proteger. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Deleitarse en la palabra de Dios. Aquí en la ley, eso significa, otra vez volvemos, recordamos, ¿verdad? Que la palabra de Dios, la ley para un creyente es como una guía. Entonces, en este caso, la ley es la palabra de Dios. Y el salmo que mencionó nuestra hermana Mónica también aplica perfectamente a esto. ¿Y quién más que nosotros? ¿Verdad? Somos testigos que durante esos 2 años de aislamiento, de cuarentena, hemos sentido a Dios más cerca que nunca antes, ¿verdad? Porque realmente el mundo estaba en caos, ¿verdad? Y lo único cierto, lo único concreto era la palabra de Dios y sus promesas, ¿verdad? En Romanos 16:17, querida Rosa María, adelante, por favor. Espere ponerla. Ahí está. Dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Excelente. ¿Algún ejemplo concreto de esto? ¿Qué puede ser? Apartarse de los que causan divisiones. ¿Qué sería un ejemplo práctico aquí en esta parte? Marlene, ¿Cómo, adelante. cómo, cómo es, profe? No le entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Algún ejemplo práctico de este pasaje bíblico que escuchamos? Dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros estamos recibiendo esta enseñanza, ¿verdad? Ujú. Que es 100% bíblica. Y tal vez llega un testigo de Jehová a mi casa y le pongo atención y entonces ya empezamos a, como dicen, a entrar en desacuerdo, ¿verdad? Empezamos a entrar en discusión porque los que ellos creen, yo no lo creo, y lo que yo creo, ellos no lo creen. Entonces, allí ellos están causando división, están causando tropiezo en contra de la enseñanza de Cristo, o sea, la enseñanza que yo he recibido. Y nosotros debemos de apartarnos de ellos, ¿verdad? De las enseñanzas falsas, de las falsas doctrinas como los mormones, los testigos de Jehová y un montón de sectas falsas que no son cristocéntricas, ¿verdad? Que o sea, que no tienen a Cristo como el fundamento de nuestra vida. Gracias, hermana querida. Muy, muy lindo su mensaje. Muchas gracias, su comentario. Excelente, sí. Y a veces es por eso que el Señor en reiteradas ocasiones nos exhorta a conocer su palabra, ¿verdad? A veces es difícil notar esas pequeñas diferencias, ¿verdad? Uno puede decir, pero parece igual, ¿verdad? Parece que está bien, pero acuérdense que una pequeña dosis, una pequeña gota de veneno, quizás no nos hace daño en ese mismo momento, pero con el tiempo va a causar serios problemas en nuestro organismo. De la misma manera, en el ámbito espiritual, una gotita de veneno, pronto va a ir una duda que ponga en nuestro corazón, algo que cree algo, va a decir, pero ¿será cierto que lo que me acaban de decir? Hace algún tiempo atrás, hace algunos días, ¿verdad? Un señor, un hermano a quien aprecio mucho, me hizo una pregunta y dijo, ustedes son mormones, me dijo
en la pregunta, ¿verdad? Porque dice yo, me topé con un amigo y él me dijo que los de Academia Cristo son mormones. Y yo, pues, ¿verdad? Esa fue una linda oportunidad para explicarle lo que creemos, lo que el enfoque bíblico nuestro y todo lo demás. Entonces, pero a veces el desconocimiento también nos lleva a pensar en eso. Excelente, hermanos. Gracias por sus comentarios. Sí, excelente. Entonces, mantenernos firmes en la fe, conociéndolo, leyendo la palabra de Dios. Él es el único que nos fortalece espiritualmente. Muy bien, ¿cómo cumplió Jesús este mandamiento en nuestro lugar? El tercer mandamiento. Algunos pasajes bíblicos que nos recuerdan que Jesús iba a las sinagogas los domingos. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía 12 añitos? Estaba en el templo. Ajá. Hablando, ¿verdad? Con los maestros de la ley, haciendo preguntas, Sí. enseñándoles, de hecho, algunas cosas que él notaba desde ya que no lo estaban practicando. Hablaban mucho, ¿verdad? Los maestros de la ley, los rabinos y todo eso. Pero en el futuro Jesús diría, ¿verdad? Yo quiero misericordia, muestren misericordia, muestren frutos de su fe y no más enfóquense en lo que exigen a otros, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con el pasaje bíblico? Marley, Jesús Yo. fue a Nazaret. adelante. Gracias, Rosa. Y hay otros pasajes para Eddie, para Mónica también. Dice Lucas 4:16 al 20. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Gracias, hermana querida. Entonces, aquí vemos que Jesús siempre iba a las sinagogas a proclamar la palabra de Dios. Y un día específico que le dieron el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces abrió, lo leyó y dijo, hoy se cumple esta profecía, ¿verdad? Esta profecía se ha cumplido en presencia de ustedes, ¿verdad? Jesucristo estaba ahí frente a ellos. Bueno, después sabemos lo que quisieron hacerlo, ¿verdad? Matarlo. Pero Jesús siempre estaba en las sinagogas orando, meditando en su palabra, ¿verdad? Lucas 2, 41, 47. ¿Quién era? Eddie, adelante. Eddie y luego Mónica. Sí. Listo, pastor. Sí. Lucas 2, 41 al 47. Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminaba la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Excelente. Entonces ahí está lo que Jesús estaba. Sigue el pasaje bíblico, ¿verdad? Siga nomás, Edir. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias por la lectura. Mónica, hermana, Juan 8:46.
¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Gracias, hermana querida. Sí, el capítulo 8 de Juan es un capítulo lindo de leerlo, ¿verdad? Ahí habla que Jesús sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí los maestros de la ley, los judíos, estaban allí buscando una forma de atraparlo, pero Jesús dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y la verdad que nadie. Muy bien, gracias a todos por sus comentarios, su participación. Y vamos al punto número 3. ¿Por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Por qué? ¿Algún comentario? Pastor, yo, Mónica, adelante, hermana. el sábado, según la ley a los israelíes, ¿cierto? Era el día de descanso, pero desde que vino nuestro Señor Jesús y resucitó el domingo, para nosotros los cristianos, el domingo es el día en que debemos de compartir la palabra en la congregación. Gracias, hermana querida, bien dicho. Y para nosotros, como mencionó al principio la introducción, una de mis hermanas, creo que era a Marlene o alguien, que Jesucristo ya lo cumplió perfectamente por nosotros. Entonces, hoy, si de pronto uno va un domingo o va un lunes o va un sábado a la iglesia o a reunirse en familia a estudiar la palabra de Dios, eso está bien ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, los tres tipos de ley se combinan. Es una combinación, ¿verdad? Aquí en el tercer mandamiento, la ley moral, todavía tenemos los 10 mandamientos. El Señor nos exhorta que nos reunamos alrededor de la palabra de Dios con nuestros hermanos y hermanas en la fe para seguir creciendo y darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da. La ceremonial también, el pueblo de Israel hacía todo eso con la mente fija en la llegada del Señor, de su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una mezcla de todas esas tres leyes que el Señor nos ha dado. Sin embargo, como mencionamos, no es una obligación ponerlo el día, ¿verdad? Si no se va el sábado, estamos rompiendo las leyes de Dios. Y si no es el domingo, tampoco, ¿verdad? Uno puede pensar, muchos piensan que están yendo contra la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere ver en nosotros es que un día, ese tiempo, sea un tiempo de calidad donde las distracciones, donde las responsabilidades, donde las actividades familiares, personales, sean puestos a un lado y enfocados única y exclusivamente en el alimento espiritual. Ese día es para nosotros, ¿verdad? Ese día de descanso espiritual es porque lo necesitamos, porque nuestra alma está sedienta y hambrienta de la palabra de Dios. Pastor, le voy a hacer una pregunta porque habló de alimentos. Sí. En la congregación donde yo me estoy reuniendo ahora, el primer domingo de cada mes comparten la Santa Cena, ¿verdad? Y a pastor le pareció que no está marchando la congregación como debe marchar, entonces la Santa Cena no se ha compartido más. Y yo siento como una tristeza, pero no puedo decir nada. Sí, bueno, perdone por interrumpirla ya. Sí, y ¿cuál era la pregunta? Que si puede un pastor determinar si se toma la Santa Cena o no. No necesariamente, eso es como bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque en nuestro caso la congregación tiene autoridad sobre el pastor. El pastor es llamado por la congregación, obviamente llamado por Dios, ¿verdad? A través de una congregación específica. Entonces,
Habrá que ver las razones por las cuales él cree conveniente pararlas. No sin antes tiene que pasar por un proceso de reuniones, ¿verdad? Llamar a todos los líderes de la iglesia, explicar las razones por las cuales, y todo es un proceso, porque no queremos dar la impresión, no es bíblico, ¿verdad? Que el pastor tiene autoridad de las finanzas, de la congregación, de absolutamente todo. Entonces, es mejor hacerlo de una forma que venga de otros, ¿verdad? Venga del comité, venga de los líderes de la iglesia, del grupo de hombres, ¿verdad? Que debe ser así. Y al fin, como estudiamos en los sacramentos y la oración, vamos a enseñar a los miembros las razones por las cuales recibimos la Santa Cena. Y la razón por la cual recibimos la Santa Cena es porque hay una necesidad espiritual, porque soy pecador, y si la palabra de Dios me dice que en la Santa Cena yo recibo el perdón de pecados y esa comunión íntima con mi Señor Jesucristo, que me perdona absolutamente de todos los pecados. Esa es la razón, ¿verdad? Pero sin mucho conocimiento de la situación, no puedo dar mucho mi criterio, ¿verdad, Mónica? Pero sí es un poquito triste porque el cristiano que conoce las Escrituras y la razón por la cual recibimos la Santa Cena es, es una necesidad espiritual. Por Gracias eso por es que me hacerme la siento pregunta. triste, porque como ya yo estudié eso con usted, ¿verdad? Entonces ya tengo conocimiento y yo me acerqué al pastor y le dije que solamente Dios es el que conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Porque él dice que si nos sentimos libres de tomar la Santa Cena, ¿cierto? Que no nos vaya algo así dice Pablo en Corintio. Entonces, Sí, yo creo que es como tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Porque solamente Dios sabe si el hombre está preparado para recibir la Santa Cena o no. Y el que no lo esté sabe que tiene su consecuencia, ¿verdad, pastor? sí, Pero sí, no sí, creo sí. que un hombre determine a qué tan mal está el pueblo o qué tan bien está, porque es que no nos podemos dejar llevar por las apariencias. Sí, también hablamos mucho de los pasos bíblicos que el Señor nos da en su palabra, ¿verdad? Si el pastor nota algún pecado confeso, algún pecado visible, ¿verdad? Específico, como sucedió en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces ahí es como hay pasos. La persona va a hablar con la persona que está en ese pecado, podríamos decirlo así. Si no escucha, va con otra persona. Luego envuelve a la congregación y así al final es una resolución del pueblo de Dios, de los creyentes que lo van a separar por tal o cual razón, ¿verdad? Pero sí voy a seguir orando por usted, Mónica, y que siempre el Señor le fortalezca en este caso específico para aplicar, ¿verdad? Lo que el Señor le ha enseñado a través de la palabra de Dios, y eso a veces es un reto grande de levantar la bandera de la fe, ¿verdad? Para decir esto es lo que el Señor dice y no lo que el ser humano dice. Pero voy a estar orando por usted, Mónica, y nos mantenemos en contacto acerca de eso. Seguimos entonces. Colosenses, ¿qué dice aquí Colosenses? ¿A quién le tocaba leer? Vamos con Rosa María. Adelante, hermana. Dice Colosenses 2, 16, 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Gracias, hermana querida. Entonces, esa es la razón. La ley ceremonial, ¿verdad, pastor? Sí. Ley ceremonial. Exactamente. Entonces, tenían que hacer. Y desafortunadamente, o no sé si decir desafortunadamente, pero todavía existe eso, ¿verdad? Que hay que seguir ciertas reglas, ciertas reglamentaciones
inclusive como tal día, tal hora, tal fecha, y así, ¿verdad? Entonces, más que nos enfocamos en lo visible, en lo, para que la gente vea y no en lo espiritual. Entonces, el enfoque del tercer mandamiento es concretamente espiritual. Entonces, al fin del día nos reunimos en la casa de Dios o en el lugar donde nos reunamos, es para decir, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por lo que has hecho por mí, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13, pero vamos nomás a leer los 12 y el 13. Entonces aquí habla del descanso, ¿verdad? Habla muy claramente los primeros versículos sobre el descanso, pero ese descanso es un descanso espiritual, el que Jesucristo ya nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si nos ayuda con este pasaje bíblico, Mónica, por favor. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vida de Dios, a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Excelente. Entonces, un resumen maravilloso, ¿verdad? Para lo que estamos hablando hoy sobre qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para el cristiano, meditando en estas palabras de Hebreos, realmente eso es lo que es. Es poderosa, es viva, es eficaz, ¿verdad? Que como siempre hemos dicho, si hoy leemos un pasaje bíblico y aplicamos para este día específico, y vemos las bendiciones de Dios, pero mañana volvemos y leemos ese mismo pasaje bíblico y es una aplicación personal diferente a la que vimos ayer, ¿verdad? Entonces, lo maravilloso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta también? Y aquí vamos a meditar en el pasaje bíblico que, ¿dónde está? Este es el que se estaba escapando. Entonces, Jesús cumplió. En este pasaje bíblico podemos leer, alguien que me ayude a leer, una persona voluntaria que no sea Rosa y Mónica. Ya, güey. Ya, adelante, Rosa. Adelante, Rosa. Dice, El próximo lunes vamos a leer todos. dice, Jesús dice en Mateo 11, 28, 29, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Gracias, hermana querida. Y preguntas finales. ¿Qué clase de descanso, de qué clase de descanso está hablando aquí Jesús? Espiritual. Descanso espiritual. Gracias, Carla. Gracias, hermano. Descanso espiritual. ¿Y qué es lo que mi alma necesita? Descanso espiritual, ¿verdad? Gracias. Usted y yo sabemos que cuando uno toma unas vacaciones, se va a cualquier lugar, ¿verdad? Se siente feliz, lleno de energía, ¿verdad? Pero no sé si se habrá dado cuenta, pero después de unas vacaciones, uno necesita unas vacaciones para descansar de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, algo como nunca el cuerpo se va a sentir tan libre, tan ese descanso que aquí queremos, el descanso físico, ¿verdad? Porque descansamos un rato, hacemos una actividad y otra vez nos cansamos. Pero el descanso espiritual es el que dura para toda la vida. Ahí hay paz, ¿verdad? El descanso espiritual nos da paz. La paz en el perdón de saber que Cristo ya ha pagado la deuda, ¿verdad? De nuestro rescate. La paz de saber que Dios ya no nos ve como sus enemigos, sino como sus hijos amados. La paz de saber que Jesucristo cumplió perfectamente los 10 mandamientos. La paz de saber que
tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Y finalmente la paz de saber que no voy a estar en la presencia del Señor algún día por las obras, por los frutos de mi vida, ¿verdad? De lo que yo haga, sino por la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, que ya lo hizo en mi lugar. Eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia y eso es, ¿qué más podemos pedir? Benevolencia divina de Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Y si no, vamos a continuar con las 3 preguntas que van a estar para la evaluación final. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Un voluntario, para ver si recordamos. Una voluntaria. El tercer mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, ¿cuáles son algunas maneras que quebrantamos el tercer mandamiento? Esto va a ser una aplicación personal a ustedes. ¿Cómo cumplió Jesús el tercer mandamiento? En nuestro lugar podemos mencionar el pasaje bíblico de Juan 3:16 y también el pasaje bíblico de 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 21, en el cual dice, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Excelente. Entonces, nota usted Pastor, que no. perdón. Sí, En el tercero de las citas es que estaba apuntando la pregunta. ¿Cuáles son las citas? la primera es Juan 3:16, que bien usted lo mencionó. Y el Ajá, Juan 3. siguiente es 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 21. Es el que acabé de mencionar. Ok, gracias. De nada, hermana querida. Entonces, concluyendo, nota usted que no hablamos mucho del día de reposo, del día sábado, ¿verdad? Que es el Shabbat de los judíos. Nuestro enfoque más es en la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, si es domingo, bendito sea Dios, nos reunimos alrededor de la palabra de Dios. Si es un sábado, si es un miércoles, si es un lunes, eso no importa, ¿verdad? Lo importante es que ese tiempo sea de alimento espiritual para nuestra alma y que el resto de días siga esa misma alegría espiritual, ¿verdad? Y también quizás, como mencionó Marlene, podemos decir que hay mucha referencia al domingo, ¿verdad? Fue el primer día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Fue un domingo, el domingo de Pentecostés, ¿verdad? También los discípulos se reunían en la iglesia primitiva el primer día de la semana. Hay algunas referencias en la Biblia, no específicamente que el Señor dice hagan el domingo, pero como cristianos hacemos el domingo. Fue el día que Jesucristo resucitó y todo eso. Entonces, y también porque es el día que, dependiendo, ¿verdad? Para muchos, el domingo es el último día de la semana, del fin de semana, o es el primer día de la semana. Entonces, dependiendo cómo lo veamos. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Y si no, vamos a cerrar con una oración. Entonces, al iniciar la clase, mencioné que la lección 5, la 7 y la 8, vamos a pasar un ratito más al finalizar la clase haciendo los grupitos, esos grupitos pequeños que hicimos en la primera y segunda clase. Entonces, nomás para que vayan recordando y no sea de buenas a primeras el momento de la clase. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Como tú dijiste, Señor, a través del rey David,
Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y un sendero en nuestro camino, una lumbrera en nuestro camino. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos postrarnos ante tus pies, Señor, a través de tu palabra, y encontramos absolutamente todo lo que en nuestra vida física, emocional y espiritual necesita. Te damos gracias, Señor, por poner en nuestras manos tu palabra. Ayúdanos mediante el poder de tu Espíritu, Señor, a aplicar a nuestras vidas, a vivir según tu santa voluntad, para que otros vean en nosotros lo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor, y así ellos también se postren ante tus pies y te alaben. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Fortalécenos, Señor, para que nos juntemos, para que nos reunamos alrededor de tu palabra, como lo hizo María, Señor. Para ella la única cosa más importante cuando Jesús llegó a su casa fue sentarse a sus pies y escuchar diligentemente, escuchar con toda la atención la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ese mismo gozo, que esa misma alegría, que esa misma fe también sea aplicada a nuestras vidas. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, que tengan un lindo